Hace muy poco, una semana más o menos, recibimos un mensaje a través de WhatsApp de Telediario Nocturno y mencionaban el caso de 40 y tantos viajeros que venían de Medio Oriente y que habían tenido contacto con alimentos, animales, camellos en este caso. Tenían mucho temor porque venían con un cuadro clínico muy preocupante, temperatura, diarrea, etcétera. Pudimos enlazarlos con el gobierno del estado y aparentemente era un tema de COVID, pero obviamente llamaba la atención porque pues estaban con diarrea y demás. Tocaron base en México y ya se les atendió, fue COVID-19. Sin embargo, sigue generando trauma, miedo, este tipo de situaciones. Sí, siempre las pandemias generan eso justamente, por lo que dejan atrás todo el desastre y la catástrofe sanitaria, tanto muerto y tantas secuelas, como decía Ángel Carrillo. Los que sobreviven quedaron con secuelas, sí. y no solamente físicas, sino también emocionales, ¿no? Es decir, la gente tiene miedo de enfermarse nuevamente de COVID, a pesar de lo que dice el doctor. Ahorita las complicaciones y los internamientos de COVID son muy raros. Ya no tenemos pacientes internados, ya no tenemos pacientes intubados, ya prácticamente las áreas de intubación, por llamarlo de alguna manera, ya se desmantelaron incluso. Flashback, ¿en qué momento los pacientes tuvieron o tienen que ser intubados, doctor? ¿En el momento en que qué? En el momento, fíjate que cambiaron un poquito los criterios en COVID. Nosotros tradicionalmente intubamos a los pacientes cuando obviamente tenían mucha dificultad para respirar, desde el punto de vista clínico, sentían que se ahogaban. El sábado platiqué con un doctor, le digo que tuvo COVID y que se fue internado en terapia intensiva, el doctor Quesada, y yo le preguntaba lo mismo, ¿qué sentías tú cuando tuviste y te internaron ahí en la terapia intensiva? O sea, yo sentía la falta de aire como cuando te metes a la alberca y te falta el aire. Esa es la sensación de esos pacientes. Bueno, en ese punto era cuando clínicamente nosotros, cuando el paciente literalmente se está ahogando. ¿El paciente te lo puede pedir, sí, o tú como médico lo tienes que diagnosticar? Ya. Entonces el paciente inhala, respira, pero no siente que oxigena, es decir, se siente todavía, a pesar de que mete mucho aire, no siente la satisfacción. ¿Y a nivel pulmonar qué es lo que ocurre? Se escucha un ruido enorme, lo llamamos nosotros estertores. Tú pones el estetoscopio y se escucha como si estuviera burbujeando los pulmones. A veces lo puedes escuchar a distancia, no necesitas ni siquiera ponerlo. Y en otras ocasiones el paciente escupe saliva, pero no es la saliva tradicional, sino es un moco que puede ser rojizo o manchado en sangre, le llamamos nosotros. En esas circunstancias el paciente clínicamente no necesitamos ni laboratorio, ni radiografía, ni el de saturación. Ahí el paciente lo intubamos inmediatamente, no requerimos más. De hecho, es lo que se debe hacer. No vamos a mandar la tomografía, etcétera. Los intubamos al paciente. Esa es la manera tradicional antes del COVID. Después del COVID o durante el COVID cambiaron un poquito todas las cosas porque eran pacientes que tenían más o menos esto, y hay una cosa que cambió mucho, es la saturación de oxígeno. Nosotros tradicionalmente cuando colocamos ese aparatito para medir la concentración de oxígeno en sangre, tradicionalmente en terapia intensiva con menos de 80 o cercano de 80, es que el paciente, si tú me hablas por teléfono, el doctor Tomás me dice, tengo un paciente que está saturando 80%, yo le diría, intúbalo, ya no me digas más. Aunque esté en Matamoros, en Chávez, donde esté, intúbalo. ¿Por qué? Porque generalmente 80 ya es muy bajo para sobrevivir. 68, yo no, recuerdo un caso de que y vivió 68. Exactamente, es a lo que voy. Esa saturación se modificó con la cuestión clásica, ortodoxa, digamos convencional, sin COVID. Esos son los pacientes sin COVID. Con el COVID los pacientes aguantaban más, pues, ese parámetro exclusivamente, nada más la saturación. Nada más la pura saturación. Nosotros veíamos, por eso recuerdo un médico que me decía, doctor, yo tengo mucho miedo cuando veíamos pacientes en la terapia intensiva, no tenía mucho miedo de hacer prácticas, de intubar pacientes, claro, de meter catéteres. De contagiar. Entonces, incluso antes, porque él así estaba formado. Decía, yo no, métame a otro lado, pero ahí no quiero hacer nada de intubación, ni meter catéteres, ni picar pacientes, ni nada. ¿Y qué quería hacer si es doctor? ¿Perdón? ¿Y qué quería hacer si es doctor? Eso es lo que voy. Le has dicho, doctor, regrésate a la... ¿no? Pues a lo que voy. Entonces pasa lo de la pandemia y él hizo su agosto, digamos, con la cuestión de la consulta por línea, porque no veía pacientes. Entonces los veía a través del monitor. Ahí tenemos un tema. Y se sentía como pez en el agua.
porque ahí no tenías que picar, no tenías que intubar, no tenías nada que ver. Y alguna vez me habló... No, bueno, pero los trancazos estaban en los hospitales. Por supuesto, pero para que veas cómo cambió la cosa. Entonces, ese asunto de la saturación se modificó. Lo que predomina, como siempre, y va a seguir predominando, es la clínica. El paciente que se está ahogando, que lo ves, que sus costillas se hunden, los músculos intercostales, esto se mete hasta la columna, y el paciente siente que se ahoga, como te decía el doctor, siente que meto oxígeno y no meto nada, o sea, es inútil. Ahora, muy importante es el tema de la mezcla de las enfermedades. Hubo COVID, dengue, COVID, influenza, COVID, dengue, la otra era así como... Las tres también se llegaron a presentar. Y el estado obviamente era más agravante los cuadros clínicos. Eso tenemos que seguirlo todavía vigilando en la actualidad, porque incluso en el año 2022 ya le dejamos de prestar un poco más de atención, pero hubo más de 13,000 muertos por COVID. Entonces, la estadística está elevada todavía, no es algo simple, lo hemos dejado a lo mejor de mencionar, pero la problemática está vigente y está tangible. Claro. Tal es el caso que sigue muriendo año con año y es una gran cantidad de pacientes. Si a esto, por eso la campaña pues está destinada a ser una dupla, ¿no? Que es la influenza con el COVID. No tenemos vacunas para el dengue en este sentido. Ahorita platicábamos, incluso fuera de cámaras, que viene también la temporada donde están manifestándose algunos cuadros de dengue. Ahora con menos lluvias aquí en la comarca lagunera, pero sí tiene que haber una atención centralizada sobre las tres patologías. Aunque los cuadros clínicos ahora se manifiestan los pacientes de una manera más tranquila, sigue siendo un problema y habrá quien vaya a evolucionar a la gravedad e incluso morir. Ahora, ¿qué pasa con las estrategias que se siguen en las empresas? Porque empieza la temporada alta de influenza y demás, y siguen con los protocolos de seguridad, es decir, devuelven a la gente, le piden el tapabocas, le hacen prueba COVID. ¿Qué pasa en las empresas? Bueno, es que dentro de las condiciones generales del trabajo y de la salud, paciente enfermo tiene que aislarse. Sí, eso porque es un foco de infección. Al margen de que sea lo que sea. Y eso antes de la pandemia incluso. ¿Sí? Paciente que tuviera un cuadro asociado a influenza es contagioso. ¿Sí? Entonces es un paciente que para la seguridad del área laboral debería de aislarse y confirmar diagnóstico para poder realizar sus labores. Porque hay muchos virus que pueden causar un cuadro de respiratorio, no nada más influenza. Pero ya no se sigue el protocolo. Bueno, es que las empresas adoptaron su propio estilo para poder llevar a cabo sus funciones. Aunque es importante decir que el termómetro del tema del uso de las medidas de seguridad pues es el gobierno, y el gobierno dijo, ya no es como bueno, tan pero a ver, necesario. espérate, es que por decreto no se puede acabar una enfermedad, es a lo que voy. Sin embargo, siguen presentándose casos graves de COVID, claro, y casos graves de influenza. Lo que dice Ángel es cierto, o sea, quien dictamina ya no hay un estado de alerta, es el gobierno. Y podríamos decirlo así, el gobierno levantó restricciones por ya no estar en un estado de contingencia. ¿Sí? O sea, ya no ya no es una pandemia, pues. Podríamos decir, ya la OMS declaró que las medidas se habían levantado, ya no es pandemia. Sin embargo, pero la epidemia es distinta. Sí, pero yo, sin embargo, quiero acotar esto porque ese mensaje que recibimos era verdaderamente alarmante y se hizo caso inmediatamente por parte del gobierno estatal. E inclusive hubo un enlace con la federación. Se recibió a esos 43 torreonenses, eran la mitad creo, y porque no podían saber qué pasaba. Ese es el tema. Pero al final del día era COVID. Al final del día era COVID-19, pero temían que fuera algún padecimiento que pudiera haber contagiado un camello. Es que, o sea, otra vez, en cualquier momento, mismo, ¿no? La situación, así como ocurrió en el 2020, que empezábamos a escuchar de pronto muy lejos, ¿no? Que había, y que en Europa, y que en Asia, y a la semana el gobernador, yo recuerdo que estaba el gobernador, el secretario de Salud, y 3 personajes más, diciendo que ya había COVID, no solamente en México. En la laguna. Ni en Coahuila, sino que en la laguna. En la laguna. Ya estaba el primer caso, que fue el de una jovencita llegada de, creo que Milán, ¿era Milán? De Italia, sí. De Italia. Y pues evidentemente eso nos cambió la vida. Ahora, la gripa. Es válido tener gripa, es decir, nos modificó tanto el esquema de pensamiento que ya yo, no puedes de pronto, estornudar, yo en la mañana que de pronto me pongo la loción, estornudo y me quedo así como pienso, perdón por el tecnicismo, chíngale, pero también inmediatamente repongo y digo,
Pues qué. No, Ya estás no, vacunado, pues, espérate. no te vas a morir. Estás en la fila para abordar el avión y empiezan a toser y a estornudar. O sea, O en el cine, dices, pues váyanos. espérame tantito, ¿no? O sea, Ya cambiaste. cambiaron. Sí, cambiamos. Cambiaste. Doctor. Fíjate que con respecto a esto yo creo que es un tema cultural y por la situación de lo del cubrebocas, incluso un paciente que me habla a mí por teléfono, oye, creo que pudiera tener COVID porque Sí. conviví con alguien o influenza, la primera medida es pues, ponte el cubrebocas para empezar en la casa y aíslate, vete a dormir a otra habitación y aunque tengas convivencia con la familia, pues de alguna otra manera unos días, ya no lo decimos los 15 días que luego los 7 Son que ya 5, fuimos ¿no? bajando, ahora ya hemos bajado a 5 A días. 5 días. Trata nada más de cuidarte en ese sentido, preguntarle si está vacunado o no está vacunado el paciente en este aspecto, pero es un tema de continuar con este tipo de cultura. Hace unos días yo viajaba y precisamente en el avión iba yo solo con nada más yo traía el cubrebocas y no lo había usado yo anteriormente porque yo no había visto la circulación, pero empecé a ver circulación abundante de pacientes que tenían COVID. Y en ese momento dije yo, pues bueno, voy a subirme a lugares aglomerados, pues tienes que empezar a cuidarte. Pero Claro. bueno, tú porque eres un hombre que sabe, evidentemente los tres saben que hay que Cuidarse. Pero si te llegara a dar a ti en lo particular o al doctor, ¿sería de riesgo mortal o ya no como antes? No, ya no es, por fortuna ya no es como antes, la gente va adquiriendo inmunidad por la misma enfermedad que padeciste, el haber padecido COVID Y por la no vacuna. haber muerto, ya te defiende. Aparte de las vacunas que te aplicaste, seguramente, ¿no? Y ya, por supuesto, tiene mucho que ver lo que acabas de decir ustedes de la creencia y de la cultura y pienso, por ejemplo, en el eclipse reciente. Justamente de ahí nace el fenómeno, el nombre de influenza, ¿no? De que se creía que era por la influencia de las estrellas. Las enfermedades gripales de aquel entonces y las epidemias respiratorias. Eran los astros lo que tenían el origen de esas enfermedades. Por supuesto, eso ya quedó desechado, pero seguramente hay gente que todavía cree que con los eclipses y con los astros y cómo se ordenan los astros y otras cosas, ¿verdad? Pudieras ser de mayor ¿Cuál es riesgo. un cuadro normal de influenza, doctor? Bueno, pues es escurrimiento nasal, es cuerpo cortado que le llamamos o malestar general en este caso. También lo que viene siendo ojos llorosos, estornudos principalmente, fiebre arriba de 38 grados centígrados es lo que manifestamos principalmente cualquier paciente. Cada ser humano va a manifestar su propia gripa a diferente magnitud de los síntomas que te he mencionado. Y también Pero decía el está doctor bien Oscar, tener gripa y no tener COVID. va a ser una enfermedad ordinaria y lo vamos a tener que Pero manifestar. puede ser que me dé gripa y no sea COVID. Es Sí, decir, claro, déjame claro. te digo, la semana pasada Pasa. me levanté me dormí un viernes y me desperté un sábado con un ligerito dolor de garganta que pues, a lo mejor, no sé. Domingo dije, el lunes no podía ni hablar, el martes estaba, Ah, porque tenías faringitis, ¿no? era Bueno. una faringitis nivel, pero el doctor me dijo que tenía que esperar a que posiblemente me brincara. Cuando da garganta da otra cosa. Generalmente va gripa, pero nunca me dio gripa, nada más trae aquí la... Y es que no todas las gripes son COVID. virales. El COVID es un tipo de gripe, pero no todas las gripes son COVID. Entonces puede ser por influenza, puede ser por otro tipo de virus, en fin, pero no Incluso todas, bacterias. por fortuna, son que tienen que ver con el COVID. La idea es justamente lo que se va a iniciar, que es la campaña de vacunación. ¿Y cuál vacuna te van a aplicar de aquí para adelante? ¿No? Se acaba de anunciar en el Estado justamente el sistema de vacunación a partir de hoy o de mañana. Y ahí la duda que nos queda, tanto como médicos, proveedores del sistema de salud, privado o público, es la pregunta de los pacientes. Doctor, ¿este tipo de vacuna que nos van a aplicar el día de mañana o pasado, si yo voy y me vacunan, me protege para las siguientes infecciones de COVID o para las variantes de COVID? Y ahí es donde nosotros tenemos que ser sinceros con el paciente, ¿no? El tipo de vacuna que se aplica y si lo protege o no. Si un paciente me pregunta a mí con la vacunación actual o para mí mismo, yo diría que no. No. No contundente para las variantes. Porque hay muchas variantes. Porque hay muchas variantes actuales, digamos, es decir, las modernas, que por fortuna no son mortales. Eso es una ventaja también. O sea, por fortuna son muy contagiosas, pero no mortales. No son tan virulentas como el COVID original, por llamarlo de alguna manera. Pero la vacuna actual de México no protege para las nuevas variantes.